Nada más como 2 amenes hoy, hermano. Yo quiero ser grande. Cuando yo era niño yo quería ser grande. Y siempre recuerdo a ese chino, digo, ya se haber muerto el pobre, ¿verdad? Pero siempre lo recuerdo porque era un chino bien malvado. Me colaba en el cine, hermano, me metí en medio de un matrimonio y para que no me viera, allá iba el chino con la lámpara buscando, hermano. Y era un niñito chiquito de la oreja, me sacaba el mugroso chino. Yo decía, algún día voy a ser grande, decía yo. Y anhelaba ser grande. Y bueno, ahora el asunto es, el punto que quiero presentarles hoy es sobre ser grande, pero grandes en el Señor. Sí, porque eso es importante, ser grandes en el Señor. Muchas veces uno puede estar dentro de una congregación muy bendecida, muy visitada por Dios, pero no puede ser, tal vez uno no ha dado estatura. No ha dado estatura, hermano, no ha crecido, no ha avanzado, no es grande. Y entonces uno quiere ser grande. Yo pienso que ese anhelo lo debemos de tener todos los hijos de Dios, de querer ser grandes, porque a veces queremos ser grandes, pero solamente hablando financieramente, hermano. Queremos ser grandes, como que eso se volvió una competencia, de que venga el vecino y dice, algún día yo voy a ser mejor que él. Y así, pero es una como competencia, hermanos, de ser grandes financieramente. Y yo no le digo que no, porque en el sentido de que usted progrese hasta financieramente, porque tenemos un Dios grande. Pero a lo que me refiero es de que ¿por qué solo financieramente pensamos en ser grandes? ¿Por qué no pensamos en ser grandes espiritualmente hablando? ¿Por qué no pensamos en ser grandes predicadores, predicadoras? Grandes maestros en la palabra, maestras en la palabra. ¿Por qué no pensamos que un gran evangelista de la iglesia, no pensamos en un gran maestro en la palabra, en un gran pastor, ¿verdad, hermanos? Un gran apóstol o un gran profeta? ¿Por qué no pensamos en eso? Sino que solamente pensamos en lo material, en lo económico. Y yo no le descarto esa área, porque nuestro Dios es dueño de todo. Pero no realcemos solo una cosa, sino que generalicemos el querer ser grandes. Grandes en muchas cosas. Entonces, miren, hermanos, cuando nosotros pensamos en eso, entonces el panorama se nos abre. Mire, cuando yo veo y he conocido pastores que han muerto, y yo digo, Señor, nunca avanzaron. Y yo le digo al Señor, qué lamentable sería que uno de nosotros parta sin haber sido grande. Nuestro Dios es chiquito. Porque algunos dicen, Diosito, bendíceme. No tenemos un Dios chiquito. Nuestro Dios es muy grande. Entonces, ¿cómo tienen que ser sus hijos? Grandes. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que llegar a la medida de la estatura, dice, del varón perfecto. Y para llegar a la medida de la estatura del varón perfecto, tenemos que pasar por muchos procesos. Pero dentro de esos procesos, hermanos, son procesos de bendición. Son procesos, hermanos, de cambios. Son procesos de santificación. Son procesos de purificarnos, santificarnos para Dios. Y entonces es ahí donde debemos de entender, porque qué lamentable, grande solo financieramente. No, nuestro Dios es muy rico, pero no solo en oro y plata, rico en todo. Entonces eso es lo que tenemos que pensar. Señor, yo quiero ser grande. Fíjense que yo estaba orando y me vino el tema, ser grande, donde el Señor dijo, el que quiera ser grande. Fíjense que el Señor lo dijo, el que quiera ser grande. Entonces aquí es donde llegamos, hermanos, a un asunto de entender, ¿usted quiere ser grande? Porque eso es lo que tenemos que pensar. Cuando uno quiere ser grande, uno tiene que entender cómo o cuál es el principio para empezar a ser grande. Porque miren, hermanos, me acuerdo que cuando se empezaba a hablar de la prosperidad financiera en las iglesias, hermanos, hasta recomendaban un libro de un japonés, creo que es Padre Pobre o Padre Rico, algo así decía también. Padre Rico, Padre Pobre.
padre rico, padre pobre, ¿verdad? Y presentan, hermanos, sus ideas erróneas de cómo, por qué debemos de ser ricos. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender por qué queremos ser grandes. Entonces, mire, hay niños que cuando le preguntan, una vez y que le preguntaron a una niña, le dijeron, ¿tú qué quieres ser? Tortillera, dijo. Y le preguntaron a un niño, ¿y tú qué quieres ser? Albañil, dijo. O al otro, ¿tú qué quieres ser? Policía, dijo. Entonces miren, hermanos, sus aspiraciones no son muy grandes, son muy pequeñas porque no han aprendido a ver lo grande. Entonces, cuando uno aprende a ver lo grande, dice, yo quiero ser doctor, o yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser científico. Pero eso no solo debe ser una visión de emoción, sino que debe de también entrarse a la realidad. ¿Por qué queremos ser tal cosa? Y cómo se empieza o cuánto se trabaja para poder llegar ahí. Ese es el asunto. ¿Cuál es el esfuerzo que se debe de dar, hermanos, y se debe tener para llegar ahí, entonces, de ser grande? Y hay unos que tienen la mirada equivocada de cómo ser grandes, pero grandes erróneamente. Entonces, miren, hermanos, es aquí donde nosotros tenemos que aprender muchas cosas. Tenemos que aprender valores también, porque muchas veces cuando no se tienen valores, hay gente que quiere ser grande financieramente y se vuelve corrupta. O quiere que algunos dicen, yo quiero ser diputado o senador. ¿Por qué quieres ser diputado o senador? Es que veo que todos esos se hacen bien ricos, bien rápido, dice. Entonces está pensando, hermanos, en riqueza material, pero está pensando sin entender cómo se obtiene todo eso. Si es correcto cómo lo obtienen o es a través de corrupción. Entonces es ahí donde podríamos decir, muchos quieren ser grandes, pero no les importa si hay corrupción o hay engaño o hay mentira. Entonces es ahí donde podríamos entender, no perdamos la visión de que nosotros somos un pueblo adquirido, así dice la Biblia, una nación santa, dice, un real sacerdocio, dice la Biblia, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si somos un pueblo santo, no tenemos que perder nuestros niveles de santidad, de consagración, hermanos, de rectitud, ¿verdad? Que no tan fácilmente nos dejemos manipular por la maldad. Entonces aquí es donde yo lo quiero llevar a la Biblia, porque fíjese que la Biblia habla de un hombre que no solo él era grande, sino que Dios le dijo, voy a hacer una nación grande a través de ti. Y serás grande, le dijo. Entonces, mire, aquí lo vamos viendo, Génesis 12:2. Haré de ti, le dice Dios, una nación grande. Y te bendeciré, dice, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Entonces, mire, ese es un principio de las promesas de Dios. Si usted es cristiana o cristiano y nunca ha avanzado en su fe cristiana, nunca ha avanzado en su vida cristiana y no llega a ser grande, hermanos, es triste porque tantos años en el cristianismo y no ha avanzado y ha estado en una situación precaria. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que llegar al punto de decir, ¿le creemos a Dios? Yo le pregunto, ¿le creemos a Dios? ¿Cómo dice Dios? Haré de ti una nación grande. Oiga eso. ¿Qué más? Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Hermanos, hasta el nombre se va a engrandecer, ¿se imagina? Se va a hacer grande el nombre también. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que pensar, ¿cómo nos ha marcado Dios? Dios no nos ha marcado, hermanos, de una forma que nosotros seamos tan débiles y tan incrédulos, de tal manera que no creemos que Dios puede hacer algo grande de algo tan pequeño. Ese es el asunto, porque usted y yo tal vez nos vemos como pequeños delante de Dios, pero delante de los ojos de Dios, Dios nos ve con alta estima.
Con alta estima nos ve Dios. Entonces, miren, hermanos, si nos ve con alta estima, quiere decir que Dios nos ve grandes. Él tiene una visión de cómo nos hizo, para qué nos puso en la tierra y cuál es su propósito. Entonces aquí es donde nosotros vamos entendiendo, Dios nos trajo a la tierra para hacernos grandes. Amén. Díganle al de a su lado, Dios te trajo a la tierra para hacerte grande. Entonces ahí es donde vamos entendiendo. Y serás bendición. Quiere decir, hermanos, que el ser bendición, eso es algo que debemos de tenerlo en la mente y en el corazón. Yo quiero ser de bendición a mucha gente. Y cuando la gente, hermanos, nos dice, usted es una bendición para mí, da alegría. Usted ha sido de bendición a mi vida, nos da alegría. Porque decimos, Señor, y en medio de nuestras luchas, en medio de las grandes situaciones que se viven, pensamos de que tal vez no somos de bendición, pero si Dios dice, y serás bendición, nosotros tenemos que aferrarnos a eso y decir, Señor, yo quiero ser de bendición a mucha gente. Amén, hermanos, a mucha gente. Entonces, mire, para empezar, esto es lo que Dios dice, y es tremendo, hermanos. Es la grandeza, fue una idea creada por Dios, de que Dios fue el que tuvo ese pensamiento. Los voy a hacer grandes. Y nacimos con ese pensamiento, quiero ser grande. ¿Por qué? Porque la idea la creó Dios. Te voy a hacer grande. Entonces, y muchas veces sentimos como que eso no se pueda lograr en nuestras vidas, porque a veces tenemos una autoestima muy baja. Y no sabemos ni convivir con los demás, ni socializar. Porque, hermanos, tenemos una autoestima baja. Entonces, para que uno pueda convivir y socializar bien con los demás, uno tiene que tener una buena autoestima. Amén. Bueno, entonces, mire, seguimos. Dios creó esta idea. Ahora, Dios engrandece a quienes le obedecen. Ese es algo que tenemos que también entender. ¿A quiénes engrandece Dios? A quienes lo obedecen, hermano. Entonces mire lo que dice Deuteronomio 26, 19. Y que Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho, para alabanza. Mire, para alabanza, renombre y honor. Y serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él ha dicho. Pero oiga, hermano, y que Él te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, hermanos, no solo está hablando de México, hermano, aunque México es bien conocido a nivel mundial, hermanos. Y nuestra oración, Señor, que nuestra nación sea reconocida a nivel mundial como una nación buena, Señor, como una nación grande, Señor, como una nación rica, Señor, como una nación bendecida por tu nombre, como una nación donde hay pueblo cristiano en gran cantidad, que hay un pueblo que adora, que exalta y que bendice a Dios. Mire, hoy yo oraba y digo, Señor, ayúdanos, porque es tan importante, hermanos, dice que Dios nos hará de renombre. Entonces, hermanos, que en medio del pueblo cristiano tengamos el temor de Dios, que si un día nos contratan para un trabajo, ser honestos, ser honrados. Eso es muy importante, hermano. No vayamos, aquí se mueve mucho dinero, aquí sí me voy a hacer rico, aquí las mordidas van a ser grandes. No, hermanos, no, los hijos de Dios tenemos que quitarnos esa contaminación y pensar, no, yo soy un hijo de Dios. A mí no me va a engrandecer el hombre ni la corrupción. A mí me va a engrandecer el Dios Altísimo, el Todopoderoso, porque esa es la promesa que tenemos de Él, hermanos, que si nosotros, ¿qué dice? Dios engrandece a quienes, hermanos, a quienes le obedecen, hermanos, a ellos los engrandece Dios. Entonces, si usted quiere que Dios lo engrandezca, tenemos que aprender a ser obedientes, hermanos. Eso es importante. Tenemos que ser un pueblo consagrado al Señor. Mire, un pueblo consagrado al Señor, un pueblo apartado exclusivamente para Dios.
que va a dar testimonio de su grandeza, que va a dar testimonio de su poder, hermanos. Eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. No seamos como aquellos, ¿verdad?, que van al súper y la pobre cajera al final le hacen corte de la caja y te faltaron 1,000 pesos. ¿Y dónde se fueron esos 1,000 pesos?, dice la cajera. Híjole, se fue aquella persona que iba a comprar, le di cambio de más. ¿Y qué dice el cristiano? Va por allá riéndose. Ay, qué bendecido estoy. Qué bendecido estoy. Hasta la cajera me dio dinero de más. No está bendecido porque es deshonesto. Cuando uno sabe que algo pasa así, uno tiene que llegar, sabe que no me haga eso, por favor. Yo soy cristiano, soy un hijo de Dios y yo no puedo estar admitiendo que usted haga esto porque me contamina, me quita las bendiciones de Dios. Tenga, por favor, cuide que no dé cambio de más. Entonces, miren, hermanos, ¿por qué? Porque nuestra bendición, como dijo Abraham, hermanos, cuando el rey de Sodoma, ¿no fue de Sodoma? ¿Dónde fue? Se me va ahorita. Que le dijo, toma todo y déjame las almas. Y Abraham dijo, perdón, de Sodoma. Y Abraham dijo, no, porque no quiero que tú digas que tú enriqueciste a Abraham. No, dijo. Entonces, mire, hermano, el hombre tenía una visión clara y definida, que quien lo llamó le dio promesa de hacerlo grande. Usted no necesita hacer cosas distorsionadas y turbias para que usted diga que está prosperando. No, usted tiene que ser una persona recta, una persona temerosa de Dios y siempre recordar, si yo tengo rectitud, Dios va a bendecir lo poco y de lo poco lo va a hacer mucho. Amén. Sí, hermanos, así va a ser. Entonces, recordemos esto. Dios engrandece a quienes le obedecen. Amén. Bueno, ahora mire, vamos llegando a un punto tremendo la falsa grandeza del hombre. Y esa falsa grandeza, ¿dónde está, hermanos? Aquella grandeza que se obtiene sin Dios. Entonces, mire, Génesis 11:4 dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso. Oiga, hermano, un nombre famoso. Es triste, pero mucha gente a veces hasta dentro de la cristiandad lo que anda buscando es fama, hermano, y no poner el nombre de Dios en alto. Fama. Entonces estos dijeron, hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Entonces, mire, aquí nosotros podemos darnos cuenta que el hombre no pensó en que Dios lo hiciera grande, que Dios lo hiciera famoso, que Dios lo exaltara, sino que pensaron en ellos buscar la autoexaltación. Eso es terrible, hermanos, cuando el ser humano tiene una grandeza basada en lo humano y no en Dios. Por eso me gusta mucho ese salmo cuando David dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dijo, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Dijo. Entonces, hermano, David está hablando de grandeza ahí, hermanos. De grandeza, porque David está diciendo, mi socorro viene del que es todopoderoso, del que hizo algo tan grande. Y como yo quiero ser grande, en eso pienso, de Él tiene que venir mi ayuda, de Él tiene que venir lo que yo debo de ser. Entonces, miren, hermanos, pero aquí estos no pensaron en que Dios los engrandeciera, sino ellos dijeron, hagámonos un nombre. ¿Y qué más, hermano? Para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Entonces aquí es donde uno ve, hermanos, la grandeza humana basada en orgullo, basada en autosuficiencia, basada en rebelión, porque se están rebelando contra Dios al hacer esto. No están tomando en cuenta a Dios. Miren, hermanos, por eso la Biblia dice, reconócelo en todos tus caminos, dice la Biblia, hermano, y Él enderezará tus veredas, dice. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú vayas a hacer algo, siempre di, Señor, por favor, ayúdame.
Por favor, dame tu respaldo. Permite que me vaya bien, Señor. Permite que logre un buen negocio de lo que voy a hacer. Un negocio honrado, honesto, Señor. Y que tu mano poderosa sea la que me engrandezca. Pero estos no dijeron eso. Estos no reconocieron a Dios en ningún momento. Ellos dijeron, hagámonos una torre y hagámonos un nombre. Mire qué tremendo. Nunca tomaron en cuenta a Dios. Entonces eso nos demuestra a nosotros que ellos demostraron una autosuficiencia, que ellos solos pueden. Es como que usted diga, yo no necesito pedirle a Dios para hacer tal cosa, yo lo puedo hacer sin necesidad de pedírselo a Dios. Pero hermanos, si la Biblia está diciendo que encomendemos todo al Señor, entonces nosotros lo vamos a tomar en cuenta para todo. Mire, yo soy de que hasta para comprarme un par de zapatos, Señor, ponme los buenos, bonitos y baratos, Señor. Casi 3B, ¿verdad, hermano? Entonces, pónmelo, Señor. Que tu mano esté en todo lo que yo hago, Padre. Danos la bendición que viene de ti, Señor. Mire, hermano, una de las cosas que tenemos que pensar siempre es que si queremos ser grandes, tenemos que pedir que nos dé la bendición que viene de Él para poder ser grandes. Nadie es grande por sus propias fuerzas en el sentido espiritual. En lo material cualquiera puede ganar dinero, cualquiera puede hacer negocios, pero el ser grande no es de cualquiera. El ser grande es de aquel que ha puesto su confianza en Dios, o de aquella persona que ha puesto a Dios por su habitación, hermano, y no se rebeló para lo que quería. Mire, es tremendo, pero hay gente que... Yo conocí un dueto, hermano, que andaba tocando en las iglesias, y con el tiempo unos hermanos me dijeron, ese hermano ahora es narco. ¿Por qué? Es que como que tenían muchas amenazas de los narcos, y al ver que se rebeló contra Dios, de que Dios no lo ayudaba, y mejor tomó las armas él y se volvió narco. Dijo, pero ¿cómo? Eso no debe de ser, no debería de ser, pero pasa, hermanos, porque el ser humano llega a momentos de desesperación donde cree que él con sus fuerzas puede hacer las cosas. Por eso es que la Biblia dice, pacientemente esperé a Jehová, Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Quiere decir que Dios espera nuestro clamor, hermanos, y espera que seamos pacientes. No que porque la situación está difícil nos desesperamos. Que no nos pase la de Saúl, que al ver el grande ejército y que temía que el pueblo se le rebelara y se le fuera, hermano, se adelantó a hacer los sacrificios, algo que no le correspondía a él, usurpó funciones. Y aparte de eso, desobedeció a Dios, cayó en una autosuficiencia. Es algo que nosotros siempre decimos, Señor, que tal cosa no nos acontezca, Padre. Que tu temor esté siempre en nuestro corazón, para que no digamos esto lo hice yo. ¿Se acuerda usted lo que hizo el rey Nabucodonosor, hermanos? Que dijo, esta es la gran Babilonia que he creado para la gloria de mi majestad. Ni había terminado de decir la palabra, hermano, cuando lo aventaron a vivir como animal. Lo aventaron, hermanos, a vivir como animal, a comer como animal. Y entonces con el tiempo él dijo, ahora yo, Nabucodonosor, reconozco que Dios es el que tiene el poder en los cielos y en la tierra. Miren, hermano, tuvieron que pasar varios años para que él entendiera que siempre tenemos que decir, Señor, no nos permitas caer en tentación, no nos permitas creer que nosotros todos nos las podemos. Sin ti, hasta el Señor dijo, ustedes sin mí nada pueden hacer. Miren, hermanos, realmente las obras perfectas solo con Dios se pueden hacer. Cualquier cosa la pueden hacer los orgullosos, los que se rebelan y los autosuficientes. Pero el que tiene el temor de Dios prendido, hermano, siempre va a decir, Señor, por favor, que tu mano se manifieste en nuestras vidas. Guárdanos y sosténnos con tu poder. Amén. Bueno, entonces aquí vemos, hermanos, eso es la autosuficiencia y la rebelión que se da aquí en la Torre de Babel. Pero ahora, hermanos, vemos también en Isaías 14, 13 y 14 a Lucifer y la ambición de ser grande.
Miren, hermanos, por eso es que hay que pensar nosotros, Señor, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Lo que nosotros buscamos y queremos está en tu plan, está en tu propósito, o nos estamos volviendo arrogantes, o creemos que nosotros ya no necesitamos de Dios. No, hermanos, caer en una situación de esas es grave, es triste y es penosa, pero realmente, hermanos, nosotros necesitamos de Dios. Y siempre debemos de reconocer eso. Señor, no permitas que me llene de odio, de amargura, ni de soberbia, ni de autosuficiencia, Señor. Hazme humilde y que yo reconozca que tú eres el que tienes el poder en los cielos y en la tierra. Amén. Entonces mire como dice Isaías 14:13. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Oiga, hermano, este sí estuvo bien chiflado, hermano. A este sí se le botaron las canicas bien feo, hermanos. O las tuercas, o qué podríamos decir, feo. Como que subiré a las alturas en el extremo norte y estableceré mi trono, hermanos. Quiere decir que Luzbel cayó en una situación de rebelión muy fuerte, donde dejó de reconocer autoridad, se sintió que él se las podía todas. Dice la Biblia que por la multitud de sus contrataciones, hermanos, se ensoberbeció y llegó a pensar, porque él tenía una misión bien fuerte, hermanos, tremenda misión la que tenía, pero dice que por la multitud de sus contrataciones se ensoberbeció. Entonces llegó a pensar que él tenía que tener su propio trono. Oiga, hermano, eso sí ya es grave, ya es delicado cuando un ser humano se pone en una situación. Pero aquí no fue un ser humano, aquí fue un querubín, hermanos. Mire, eso es lo más tremendo, fue un querubín. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que decir: Señor, ten misericordia de nosotros. Miren, cuando el ser humano se ensoberbece, quiere decir que ya no cayó en una situación, hermanos, de decir que no solo desconoce a Dios, sino que cayó en la rebelión de Luzbel, hermano. Quiere decir que cayó en contaminaciones angelicales, de manera que fue contaminado de esa forma, porque no está entendiendo quién es el que levanta y quién es el que baja. Por eso la Biblia dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, dice la Biblia, para que cuando fuere tiempo, Él los exalte. ¿Qué quiere decir? Aprendamos a reconocer que hay 5 ministerios, donde tenemos que aprender a reconocer autoridad y obedecer, para que cuando ya sea el tiempo, Dios nos haga grandes. Pero ¿cuál es el tema de hoy? El que quiera ser grande, piense bien, reconozca autoridad, no caiga en contaminaciones angélicas, querubinianas. Hermanos, qué tremendo que no solo digamos no caiga en rebelión, sino no caiga bajo los mandos de poder de las contaminaciones y rebeliones vesluvianas, hermanos, donde ya no se reconoce a Dios. Eso sí es terrible, hermanos. Qué condición tan grave en la que Luzbel cayó, hermanos, y que hay seres humanos que caen en esas situaciones. Por eso es que es tan importante que nosotros digamos: Señor, perdónanos, porque nuestra carne es muy rebelde, pero que nunca caigamos en rebelión de no reconocer los 5 ministerios. Primero, de no caer en rebelión contra Dios, y después de no caer en rebelión, hermanos, contra los ministerios que Dios ha puesto en la iglesia. Y que aprendamos a ser humildes. Y por eso, mire, hermanos, por eso es que nosotros cada día debemos de sentir necesidad. Señor, perdóname porque me he rebelado, ni a la oración llego. Hago como que se me hizo tarde, Señor, y a propósito llego tarde para no orar. Hermanos, nosotros debemos anhelar orar.
Debemos de anhelar estar en la oración donde roguemos, donde le supliquemos a Dios: por favor, ayúdanos, Señor. Esta carne es muy traicionera. No permitas que caigamos en situaciones difíciles, desesperantes, sino que ayúdanos a ser humildes para hallar gracia delante de tus ojos. ¿Cómo dice la Biblia? No dice la Biblia que Dios al altivo lo ve de lejos, ¿verdad? Pero dice que el humilde haya gracia ante los ojos de Dios, ¿verdad? Dará gracia a los humildes, dice. Entonces aquí es donde nosotros entendamos: oye, hermano, las clases de situaciones que se han dado porque alguien quiere ser grande. Bueno, no es pecado ser grande. ¿O sí es pecado ser grande? Óigalo bien, no es pecado ser grande. El pecado está en no reconocer a Dios en lo que queremos ser, que lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas. No, hermanos, digámosle a Dios: yo quiero ser grande, pero por favor nunca me permitas que me aparte de ti. Y tú no te apartes de mí, por favor, Señor. Ten misericordia de mí. Que yo te reconozca siempre en todo lo que yo haga, Señor. Mira, hermano, hermana, si Dios te prospera en tu trabajo, si ganas buen salario, si Dios te prospera en lo que estás haciendo y te está bendiciendo mucho, dile: papito, por favor, que mi corazón no se haga soberbio porque me está yendo bien, sino que yo aprenda a reconocerte, Señor, en todos mis caminos. Ahora podríamos decir, como mi esposa que apenas sacó el tema: ¿cuál es la vacuna para eso, hermano? De que uno no se rebele y no caiga en la situación de no reconocer autoridad. Si te va bien en el negocio, estás ganando bien, con buen sueldo en tu trabajo te está dando muchas bendiciones. ¿Qué tienes que hacer para que no caigas en situación de rebelión? Aprende a diezmar. No te lo estoy diciendo por mí. Te lo estoy diciendo porque el diezmo es la vacuna para que no nos contaminemos. ¿Cuánto te ha dado el Señor y no diezmas? O aunque hagan oídos sordos, hermano. Mire, no vengo a hablarle de dinero. Vengo a hablarle de la situación por lo cual muchos se han contaminado y se han rebelado contra Dios porque no se vacunaron contra ese mal. Y dejaron que el enemigo los engañara, hermanos, sustrayendo los diezmos que son el medio de vacunarnos para que no caigamos en la rebelión por causa del amor al dinero. Bueno, tal vez no es para ustedes, ¿verdad, hermanos? Porque ni amén oí hoy, ni que dijera: háblanos, Señor, háblanos, dale duro. Nada de eso. Ni siquiera ay, 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 dijeron. Nada, hermano. Entonces, mire, aquí es donde vamos a la situación. Entendamos: si queremos ser grandes, reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos. Entonces, ¿qué dice el versículo? Entonces Él enderezará tus veredas. Donde te había sido chueco, lo va a enderezar, porque ya te empezaste a vacunar. Mire, qué importante es eso, que nosotros podamos entenderlo. Me diste de tal cosa, Señor, aquí está mi diezmo. Me diste de tal otra, Señor, aquí está mi diezmo. Entonces, ¿qué vamos a empezar a ver? No se me olvida que yo quiero ser grande. ¿Qué dijo el Señor? El que quiera ser grande. O tal vez aquí no hay alguno que quiera ser grande, ¿verdad? Y usted va a decir: el pastor nos está imponiendo que seamos grandes. O si hay alguien aquí que quiera ser grande. Enójese y me diga: pastor, no diga eso, si yo quiero ser grande. Sí, hermano, yo quiero ser grande. ¿Por qué, hermano? Porque si tenemos una iglesia que no tiene motivación, ni deseo, ni anhelo, ni aspiraciones de nada, hermano, mejor les digo: ahí nos vemos, hermano. Si ustedes no aspiran nada en su vida, ¿qué hago yo aquí? Yo sí aspiro, yo tengo aspiraciones. A mí cuando me llamaron para algo grande. Y siempre lo vivo recordando y digo: ya estamos entrando, ya vamos llegando, no a Pénjamo. Ya vamos llegando, hermanos, a lo que Dios nos ha dado promesa.
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios ha dado promesas. Entonces yo le creo a sus promesas. Nos permite hacer cosas grandes, ¿verdad, hermano? Y decimos, qué lindo es el Señor, qué maravilloso lo que acaba de hacer. Entonces, ahí es donde nos asombra, pero aquí es donde hemos de entender. Señor, líbranos de que nosotros no digamos, subiré en el corazón no digamos, porque aquí dice, pero tú dijiste en tu corazón, que no digamos en el corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Ahí hasta mero marrullero, ¿cómo le llamaríamos, hermano? Dice, por encima de las estrellas voy a pasar. Como pisoteándolo, ¿verdad? ¿Cómo que por encima de las estrellas? Si al que Dios hace grande no es a un déspota. Al que Dios hace grande no es a un soberbio o soberbia. Al que Dios hace grande no es al que menosprecia a los demás. Al que Dios hace grande es aquel que ha aprendido a humillarse en su presencia. Ha aprendido humildad, hermanos. Aunque no digan amén, pero ha aprendido humildad. Yo dije en mi corazón, tú dijiste en tu corazón, le recordaron a Luzbel, hermano. Mire, eso es algo que tengo que decir. Por favor, Señor, sana nuestro corazón. Si algo vamos a hacer y vamos a lograr alcanzar la grandeza, tiene que ser junto con nuestros pastores. No fuera de nuestros pastores, porque eso ya sería rebelión. Mire, es importante. Es como yo digo, yo veo a mi apóstol y lo admiro mucho. Y digo, Señor, no permitas que yo me rebele. Permíteme ser humilde, Señor. Y que siempre reconozca que mi apóstol es mi autoridad. Sí, hermano. Es nuestra autoridad, nuestro apóstol Sergio. ¿Sí lo oyó? Entonces, y no le va a decir que su abuelo es porque se va a enojar. Para ahí un hermano le dijo, apóstol, usted es mi abuelo. ¿Cuál su abuelo? Dijo. Es que, hermanos, somos padres espirituales, no abuelos. Entendámoslo bien, ¿verdad? Bueno, dijiste esto en tu corazón. Y dice, por encima de las estrellas, eso ya es su traje. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Pero este semejante al Altísimo no es yo quiero la formación de Él. Como nosotros, dice la Biblia que en el principio Dios hizo al hombre a su semejanza, a su imagen, a su semejanza. Entonces aquí Luzbel está diciendo, ¿y qué dice? Subiré a las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. No me hará semejante al Altísimo a Él, no, me haré. Eso está hablando de rebelión. Entonces, algo que tenemos que aprender es a usar los términos de expresión adecuados. Él no estaba equivocado en lo que estaba, sí estaba equivocado pues, pero me refiero que en la expresión del lenguaje no estaba equivocado. Estaba diciendo la situación de cómo él estaba en rebelión, que no estaba reconociendo al Altísimo, hermano, sino que dijo, voy a ser semejante a Él. No, hombre, hermanos, Dios es Dios. Y ahí sí podríamos decir, no comparte su gloria con nadie. Mire, entonces ahí llegamos al punto. Quería lograr altura, hermanos, sin obediencia. Mire, si está aquí, ¿verdad? ¿Usted quiere ganar altura sin obediencia? No, hermanos, que Dios nos libre, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Qué más? Quería ganar exaltación, hermanos, sin servicio. Mire, ¿usted todavía quiere ser grande? No los oigo, hermanos. O vine sordo o usted no tiene buena voz hoy. ¿Usted todavía quiere ser grande? Pero sin servicio. Hermanos, es aquí donde entonces tenemos que entender que lo que nos hace grandes delante de Dios es que aprendamos a servir. Esa es la clave para que Él nos haga grandes.
Entonces aquí es donde el Señor, hermanos, pone ya de manifiesto: ¿quieren ser grandes? Ok, así de esta forma se aprende a ser grande. ¿Cómo? Sirviendo. Mateo 20:26 dice: no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, ¿quién será? A ver, ¿todavía quiere ser grande? ¿Qué dice el Señor? Que si quiere ser grande, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser nuestro servidor. Miren, por ahí empezamos, hermano. Para llegar a ser grande hay que aprender a servir. Ay, pero a ese yo no le voy a servir, a ese o a esa. A yo no me cae bien. Si aquí no es de que te caiga bien, llegaste al servicio de Dios y lo que tienes que aprender es a recibir órdenes. Pues a mí no me gusta que me manden. Pues por ahí hubieras empezado para que no llenaras la solicitud. ¿Quieres ser grande? Pero no quiere que le den órdenes. Hermanos, dentro de un ejército se dan muchas órdenes. Y no se llega a exponer qué es lo que uno quiere. No, ahí le dan órdenes y usted está a disposición de hacer lo que le manda. Entonces, el que quiera ser grande, dijo aquí el Señor, será vuestro servidor. Oiga eso. Bueno, ahora mire, este punto es como decir, ¿quién es el mayor o cuál es el mayor? Yo le puse así: ¿cuál es el mayor? Porque así lo dice el versículo. Lucas 22:27. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve. Oiga, hermano, y es que realmente el que se sienta a la mesa es el que se le ve como mayor. Pero en el caso de nosotros, dijo el Señor, no es así. ¿Cómo dice? Yo soy. ¿Quién dijo yo soy como el que sirve? El más grande, hermanos. El más grande dijo: entre vosotros yo soy como el que sirve. Entonces nos vino a dar un ejemplo, hermanos, de que el que quiera ser grande tiene que aprender a ser como el que sirve. No venir con aires de grandeza, hermano. Ay, no, a mí no me ponga a hacer esto, pastor. A mí no ponga lo otro. A mí póngame, mire, con etiqueta en lugares de etiqueta. Entonces yo le voy a decir: aquí no hay de esos. Si usted quiere ser grande, tiene que ser como el que sirve. ¿Y cómo es el que sirve? Amable, atento, servicial, humilde. Amén. Y si al que le sirvió se le cayó el café, hermano, o se le cayó la comida, él va y agarra una jerga o un trapo y limpia rápido, hermano, está en el piso, talla. Y qué bárbaro. Y cuando alguien nos ve, hermano, yo no creía que estos fueran así. ¿Cómo han cambiado? Mire, hermano, yo nací en un hogar. Un día de estos reflexionaba, digo, no es la sirvienta, se oye golpeado la sirvienta, no, la que cocinaba, la que lavaba la ropa y planchaba. En casa había quien cocinaba y quien lavaba y planchaba. Ahora se imaginará cómo estábamos creciendo nosotros. Bien soberbios, hermano. Yo me reconozco cómo era yo en ese tiempo. Un niño, pero soberbio. Estaba creciendo en una casa donde nos hacían la comida, nos servían en la mesa, nos recogían el plato. Por eso cuando yo llego a México, digo, qué bonitas costumbres tienen los mexicanos, dije yo. Porque terminan de comer y gracias a Dios. Recogen su plato en la mesa y lo van a lavar. Allá no. Allá si usted lo hace que lave platos es como una ofensa. De sirvienta me agarró, dice, si yo fui a visitarlo. Entonces, ¿pero por qué se dice eso? Porque hay soberbia, porque hay altanería,
Cuando hemos aprendido el servicio bajo la administración de la humildad, hermanos, nosotros no decimos eso ni actuamos así, ni somos arrogantes ni groseros. Pero cuando en una casa todo se le sirve a uno, y si no lo van educando a uno, si yo digo, a ver que haces algo así, te voy a cuerear. Y aunque nos daban chicote, pero bastante, hermano, éramos altaneros. Yo lo digo por mí, hermano, pues ustedes son blancas palomas. A eso llegamos al punto. ¿Quieres ser grande? Dios te dice: sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve. Ay, hermano, el Dios, el Rey, el Señor, agarra un día delante de sus discípulos un traste, hermano, lo llena de agua y agarra su toalla y se pone a lavarle los pies a los discípulos. Cuando llega Pedro, ese Pedro era como yo creo. No sé si nació en una casa donde le daban todo. No, le dijo, se echó para atrás. A mí no me lavas, le dijo. Entonces el Señor le dijo: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces báñame, le dijo. No, le dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Nada más que a los pies se les ensucian. Y miren, hermanos, la administración tenía que llegar a los pies, porque estaban limpios de todo, pero traían contaminación en su caminar. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro diario caminar tenemos costumbres y cosas que no son de Dios, hermano? Que son arrogancia, que son pecado, que son malas formas de vivir y de caminar y de ser. Entonces Dios quiere ministrarnos, hermano, y quiere decirnos hoy con este ejemplo: el mayor está sirviendo al menor. Mira, hermano, qué tremendo. El Señor es el Todopoderoso, es nuestro Dios, hermano, es nuestro Señor, amén. Es nuestro hermano mayor. Y viene y se pone como el que sirve. Ahora le pregunto de nuevo: ¿todavía quieres ser grande? Ese es el punto para llegar a entender si queremos ser grandes. Hay que aprender a servir. Ahora, la autoridad se mide por el servicio. La autoridad se mide por el servicio, hermano. Aquí sí no te voy a decir que en la forma de agarrar el taco se ve el que es buen comedor. No, ahora aquí te voy a decir, en la forma de que has aprendido a servir, se ve que por eso has perfeccionado el servicio. Entonces, mire, yo le puse aquí: la autoridad se mide por el servicio, pero también se perfecciona, hermano. Se perfecciona por la forma de servir. Si nunca sirves, nunca se va a perfeccionar tu forma de servir. Entonces, algo que Dios quiere para que nosotros lleguemos a ser grandes, tenemos que aprender esto. Génesis 29:27. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. Oye, hermano, fíjese en lo que le están diciendo a Jacob. Esta es una figura, hermano, de la iglesia de Cristo. Que la iglesia de Cristo, para ser rescatada, Jesucristo tuvo que venir a este mundo y servir por ella. Y dio un servicio tan perfecto, hermanos, que no solo rescató a Israel, sino que también rescató a la novia. Mire, porque perfeccionó el servicio y nos puso el ejemplo a nosotros de cómo se debe servir. Amén. Si nosotros aprendemos a servir, vamos a perfeccionar el servicio y vamos a tener autoridad dentro del servicio que damos. Quiere decir que servir no solo es servir, es aprender también a tener autoridad en el servicio. Si un servidor le toca que por ahí llegó uno y bien enchamucado, pues tiene que levantar la mano y decir: en el nombre de Jesús te vas, te ato, te echo fuera. ¿Por qué? Porque está dando un servicio y lo está perfeccionando. Y entonces el perfeccionamiento del servicio también, hermanos, se alcanza autoridad. Entonces es ahí donde el Señor dice que envió a los discípulos y les dio autoridad, hermanos, de echar fuera demonios, de resucitar muertos, de sanar enfermos y de hablar en lenguas.
Quiere decir que hasta en el poder espiritual le dio poder de cómo hablar y de cómo sujetar las potestades y los principados. Entonces es importante que aprendamos que la autoridad se mide por cómo uno sirve. Si has aprendido a servir, Dios te va a ir perfeccionando y te va a enseñar cómo hacer uso de la autoridad que has adquirido en el servicio a Dios por largo tiempo. Por eso es que habla de 7 años, ¿verdad? Largo tiempo, tiempo de perfección. Amén. Bueno, y ya déjenme ir terminando, ¿verdad? El servicio debe ser con obediencia. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Mire, hermano, nosotros tenemos que aprender a entender: yo soy así, tengo que aprender a someterme, tengo que aprender, yo, fulano de tal o fulano de tal, tomo mi cuerpo hoy y le ordeno que se someta a la obediencia y me humillo para que toda arrogancia y rebelión sea quitada de mi vida. El humillarnos nos enseña a quitar de nosotros la rebelión y aprender a estar bajo sumisión en obediencia. Por eso dice aquí: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es, hermanos, de que se lograron muchas cosas, porque el Señor, estando en la condición humana, educó su cuerpo, sometió su cuerpo, le enseñó a su cuerpo a obedecer, a llevar a cabo los pasos que se tenían que dar para que hubiera una victoria grande, hermanos, de grandeza. Amén. No de ser esclavo siempre, porque es triste cuando uno vive solo de esclavo, hermano, y no ha aprendido a vivir en la grandeza de Dios. Por eso dice la Biblia: y si hijos, también herederos. A los hijos les dio poder, dice la Biblia, a los que creyeron en su nombre, les dio el poder de ser hijos. A un hijo se le da poder y se le da autoridad y se le da derecho de gozar de todas las cosas que tiene su padre, porque ya lo hizo grande, ya no es esclavo, ahora es hijo. Amén. Por eso me gusta mucho ese canto. Y ahora somos tus hijos, Dios. Mira, hermano, Cristo fue a preparar lugar. Volveremos a casa, Dios. Volveremos a ti. Qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso. Entonces, mire, la grandeza bendice a otros. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren los maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oiga, hermano, qué grandeza le dio Dios a Abraham. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, nosotros tenemos familia. Que Dios los bendiga, que Dios los haga benditos, que Dios los rescate, que Dios los levante, que Dios los vuelva al redil y que los haga grandes. Pero tienen que aprender a ver la grandeza en nosotros. Amén. Póngase de pie. Digámosle al Señor, yo ahí termino porque el tiempo ya se me cumplió. Digámosle al Señor: Señor, esta noche queremos que nos perdones. Y recordándole de nuevo al Señor y diciéndole: Señor, que no se te olvide, por favor. Yo quiero ser grande. Yo quiero ser grande en esta tierra. Y cuando estemos en el reino de los cielos, también quiero ser grande. Así que, hermana amada, hermano amado, dígale al Señor: Señor, ayúdame. No permitas que yo sea un conformista. No permitas que me conforme a este mundo. Dame tu voluntad, papito, por favor. Dame tu poder. Dame tus bendiciones. Y levántanos. Levántanos, por favor, Padre. Levanta a nuestros hijos. Levanta a nuestra descendencia. Levanta a nuestra familia, Señor. Y que no se te olvide, papito, por favor, en el nombre de Jesucristo.
Queremos ser grandes. Queremos ser de renombre. Queremos ser de renombre, Padre. Queremos ser grandes. Por favor, manifiéstate a nuestras vidas. Danos tu poder. Danos tu ayuda, Señor. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos. Reconocemos, Señor, que dentro de nuestra humanidad somos muy débiles, pero tú eres el Todopoderoso. Danos tu ayuda, danos tu fuerza, danos tu poder, Señor, danos tu presencia. Levántanos del polvo, Señor, del muladar, y haznos sentar, por favor, con los príncipes de tu pueblo, porque si voy a ser grande es para sentarme con los príncipes de tu pueblo, Señor. Por favor, papito, sé tú el que nos pongas en las alturas. Sé tú el que nos engrandezcas y engrandezcas nuestro nombre. Papito, hoy declaramos tu grandeza en nosotros. Declaramos tu poder, Señor. Declaramos que queremos ser grandes, Señor. Queremos ser grandes y queremos aprender a servir, Señor, en lo que nos ha llamado a servir, papito amado. Recibe nuestro amor, recibe nuestra gratitud, recíbenos, papito, por favor, en esta noche, y danos tu fuerza, danos tu gozo, danos el poder de hijos, danos esa grandeza que viene de ti, pero ayúdanos a ser humildes, por favor. En el nombre de Jesucristo, danos la bendición.